Hola amigos del ajedrez, continuamos con mis geniales predecesores de Garry Kasparov, Rubinstein, gigante legado al ajedrez. Es hora de decir algo sobre la gigantesca y asombrosamente alta contribución de Rubinstein a la teoría de aperturas moderna. Descubrió nuevos caminos en las más diversas variantes del gambito de dama, además del ataque Rubinstein mencionado anteriormente y sus sistemas en la defensa Tarrasch. Está su variante en el gambito de dama aceptado con D4, D5, C4, D por C4, caballo F3, caballo F6, E3 y E6, alfil por C4, C5, enroque A6 y A4, que, por cierto, también fue puesta a prueba en el match por el campeonato mundial entre Botvinnik y Petrosian en Moscú 1963. Y ahora para las negras está su muy popular variante Merano en la eslava, abierta al mundo en sus partidas con Teichmann en Karlsbad 1923 y Grunfeld en la ciudad de Merano en 1924. Su interpretación de la apertura inglesa en su partida con Honduras, Karlsbad en 1911 se volvió clásica, que comenzó con la apertura inglesa C4, E5, caballo C3, caballo F6, G3, alfil B4, alfil G2, enroque caballo F3, torre E8, enroque caballo C6 y caballo D5. Por cierto, fue en este encuentro donde dominó a su oponente con la asombrosa jugada mencionada dama F1, con doble signo de admiración. Sus partidas están plagadas de joyas similares. Tomemos como ejemplo la maniobra asesina 21 caballo D1, buenísima jugada en su partida con Tarrasch en Hastings 1922. Cuando apareció la defensa Ninso-India con D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, al mismo tiempo que desarrolló la variante fundamental anti-India de dama con caballo F3, B6 y G3, que durante mucho tiempo se convirtió en el arma principal de las blancas en esta apertura. Tras caballo C3 y alfil B4, defensa Ninso-India, Rubinstein ideó inmediatamente la variante E3 y caballo E2 contra la Ninso-India para evitar estropear la formación de peones en el ala de dama, que incluso hoy en día se considera una de las más interesantes y venenosas, en parte gracias a las partidas del match Korchnoi-Karpov en Baguio 1978. En todas las partidas que jugó contra E4 se han conservado los sistemas originales y las variantes que llevan su nombre. En la siciliana, C5, caballo F3, caballo F6, E5 y caballo D5. En la francesa, por ejemplo, E6, D4, D5, caballo C3 y D por E4. O también la respuesta caballo F6, alfil G5, D por E4. Por ejemplo, caballo por E4, caballo de B a D7, caballo F3, alfil E7. Caballo por F6, caballo por F6, alfil D3, B6, caballo E5, alfil B7, alfil B5, C6, alfil por C6, que es una jugada dudosa, alfil por C6, caballo por C6 y dama D5. Y después de caballo E5, dama por G2, dama F3, dama por F3, caballo por F3 y torre C8, las negras finalmente ganaron el final en el encuentro Schlesinger-Rubinstein en San Sebastián 1912. Y mientras que la idea siciliana de Akiba no ha encontrado seguidores,
su variante del cambio en la francesa sigue siendo constantemente el centro de atención. Es posible incluso que fuera debido a sus éxitos con las negras después de D por E4 que Ninsowi se convirtió en un ferviente devoto de la línea que surge con el avance del peón a E5. En la partida de los 4 caballos, después de E4 y E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3. En la variante Chigorin de la Ruy López, en respuesta a la contundente D5, ideó un elegante plan defensivo con caballo de C6 a D8, caballo F6 a E8, G6, caballo G7, F6 y caballo F7, como en sus partidas con Toma y Bogolyugo en Baden-Baden 1925. Le muestro a continuación el plan de dicha maniobra, que surgió con la española alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, dama C7, caballo de B a D2, caballo C6, D5 y ahora la maniobra mencionada, que consiste en retroceder el caballo D8 seguido de la maniobra caballo E8, G6, caballo G7, F6 y caballo F7, con el cual obtuvo significativos éxitos. Siguiendo en la apertura de los 4 caballos, tras caballo C3, caballo F6, alfil B5, fue Rubinstein quien sugirió la variante con caballo D4, que es interesante. Hoy en día así responde Cragny. Fue a causa del movimiento del caballo que las blancas dejaron de jugar esta apertura. Pasemos ahora a ver una interesante partida de este coloso del ajedrez. Siga hasta el final del vídeo para que vea el enlace del material más detallado de esta partida, puesto que todas las variantes no las vamos a poner. Este encuentro entre Alekhine y Rubinstein en un torneo de maestros en Vilna en 1912, en esta partida Rubinstein no sacrifica la calidad, que era ganadora, pero su joven adversario no se percata del movimiento del mismo y permite el sacrificio que deja la posición del enroque desbaratado con un ataque ganador de Rubinstein. Comenzó el encuentro con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, D4, B5, alfil B3, D5, D por E4, alfil E6 y C3. Aquí las negras continuaron con alfil E7. Pero también se ha jugado alfil C5, que es más popular, como se vio en la partida número 28 y en la siguiente 66. Hacia finales del siglo XX, en gran medida, gracias a los esfuerzos de Kornoy, esta jugada preocupó tanto a las blancas que cambiaron a la variante siguiente, donde juegan caballo de B a D2 en lugar de C3, caballo C5 y solamente ahora C3, permitiendo tanto alfil G4 como el avance problemático del peón a D4. Después de alfil G4, alfil C2, alfil E7 y aquí nos encontraremos en la línea principal tras el movimiento alfil E7 que continúa el blanco con caballo de B a D2, caballo C5, alfil C2 y alfil G4. Por transposición de movimiento se ha alcanzado una de las posiciones críticas. También aquí se ha jugado en su momento enroque, así como el avance
problemático, como habíamos mencionado, D4, que es interesante. Pero continuemos con la partida. Tras alfil G4, siguió H3, una jugada dudosa. Esta y las imprecisiones posteriores de las blancas se explican por la falta de experiencia de Alekhine, de 20 años, y el hecho de que la teoría de esta variante no estaba desarrollada. ¿Realmente vale la pena llevar el alfil a G6 si de todos modos apunta hacia allí? Hoy en día la línea principal es, en lugar de ese movimiento, la ubicación de la torre en E1, que es la mejor continuación. Siguiendo con este encuentro fantástico de H3, nos encontramos que el alfil se retiró a H5 y dama E1, considerada jugada como dudosa, pero sin embargo en la base de datos de Livebook se encuentra bastante empleada. También podemos mencionar que la jugada torre E1 es aún mejor. Tras dama E1 continúa el negro con caballo E6 y caballo H2. Jugada dudosa. Las blancas quieren avanzar sus peones F y G ganando tiempo, pero les espera una sorpresa desagradable. Una partida de nuestros tiempos fue alfil F5, alfil G6, alfil por G6 y F por G6. Buena jugada, siguiendo el ejemplo clásico. Caballo B3, enroque. En lugar de enroque, dama D7 es interesante, pero sigamos con el enroque. Caballo de F, D4, caballo de C por D4, caballo por D4 y dama D7. Alfil E3, C5, caballo por E6, dama por E6, F4 y G5, con excelente juego para las negras en el encuentro entre Grunfeld y Steen en Saqqara en 1980. Siguiendo la continuación de Alekhine, caballo H2, nos encontramos con la retirada del alfil a G6. ¿Qué deben hacer las blancas ahora? Ellas continuaron con alfil por G6. Más tarde se jugó alfil B1, que es interesante, con la idea de continuar posteriormente con el avance del peón a F4. Tras la jugada alfil por G6 siguió F por G6. De ahí que en el comentario anterior nosotros habíamos mencionado siguiendo el ejemplo clásico. Esto es una captura clásica y también conocido como un patrón. Pero esto es una sorpresa. En tales casos, cualquier seguidor de la escuela de Steinitz habría capturado sin pensarlo hacia el centro, H por G6, mientras que Akiba evaluó la posición concretamente. Una jugada fenomenal, por la cual, en sentido estricto, se presenta aquí esta partida no muy destacada. Por supuesto, hoy en día esto ya es un procedimiento típico, pero entonces, qué difícil era ir en contra de los dogmas establecidos. La partida es importante principalmente porque demuestra claramente que, gracias a su genio ajedrecístico, Rubinstein era capaz de abrir caminos completamente nuevos. Debo mencionar también que Alekhine, en una partida con las negras, capturó en determinado momento con el peón F hacia G6, que también fue un método defensivo en una partida que tenía difícil. Tal vez obtuvo experiencia de este encuentro. Seguimos entonces con la línea de la partida. Caballo B3. No era mucho mejor en este momento caballo D a F3, enroque alfil E3 debido a F5, con la intención de jugar dama D7 y torre DA a F8, con lo cual la columna F abierta gracias a F por G6 se ha convertido en un fuerte baluarte
para las negras. Caballo B3 también fue respondido ahora con una agresiva jugada, G5, buena jugada, impidiendo el apoyo del peón D5 por medio de F4. Observe el caballo de E6 que está bloqueando al peón pasado de E5, que sería el caballo de E6 un buen bloqueador, o es un buen bloqueador como nos ha enseñado Ninsowish. Aquí también era posible contra caballo B3, enroque y F4, aunque aquí se recomienda como mejor el avance del peón a A4, característico en la española cuando las negras han avanzado sus peones a B5 y a A6 y B5 para darle vida a la torre de A1. Pero siguiendo este análisis de Kasparov, F4, A5, alfil E3, A4, caballo D4, caballo de C por D4, C por D4, C5, D por C5, D4, alfil D2 y dama D5, también era aceptable y las negras quedan mucho mejor en esta posición. Sin embargo, Rubinstein prefirió en este caso el avance G5, impidiendo el apoyo del peón D5 con F4. Alekhine continuó con su desarrollo alfil E3, enroque y caballo F3. Un error. Otra mala jugada. Se percibe que el joven Alekhine quedó aturdido. No era esencial perder esta posición. Las blancas todavía podían haberse ahorrado un tiempo jugando primero la dama a E2, caballo por E5, alfil por G5, caballo por G5, dama por E5, C6, H4 y caballo E4, donde las negras realmente están ligeramente mejor. Pero después de caballo F3, ellas podrían haber ganado inmediatamente, me refiero a las negras. Sin embargo, Rubinstein jugó dama D7. Sin duda, más fuerte era la inmediata continuación del sacrificio torre por F3, G por F3, caballo por E5, dama E2, alfil D6, caballo D4 y dama F6, con una excelente compensación por la calidad. Sin embargo, como escriben Razubayes y Murakberi, Rubinstein podría a veces postergar las cosas, pero apresurarse nunca. Por lo tanto, dama D7 fue respondido con dama D2, el error decisivo. La única manera de explotar el retraso de las negras en su sacrificio de la calidad en F3 era jugando en este momento dama E2 y nada terrible para las blancas podría ocurrir. Pero tras dama D2 siguió torre por F3, más vale tarde que nunca. G por F3, caballo por E5, dama E2, torre F8, caballo D2, caballo G6, para saltar a la casilla F4, con lo cual se atacaría a la dama al mismo tiempo que la dama negra estaría capturando el peón de H3 con una ganancia inmediata, debido a la amenaza de mate que se teje contra el enroque blanco. Torre F, E1, al menos para ceder la casilla F1 a la dama, alfil D6 y F4, desesperación. Caballo de E por F4, dama F1, caballo por H3 jaque, rey H1, G4, dama E2, dama F5. Y ante la amenaza de trasladar la dama a la casilla H5, que es irresistible, las blancas se rindieron. El enlace del material estudiado lo puede copiar y pegar en el navegador que usted posea para descargarlo. Y es el siguiente que le muestro en la pantalla. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!